Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros. Es un placer para nosotros de nuevo llegar hasta su hogar, en compañía de los suyos, para celebrar servicio a nuestro Dios. Gracias por estar con nosotros en un día como este. Le damos la bienvenida y le deseamos la paz del Señor. Paz a vosotros. Como todos ustedes saben, hemos dicho ya varias veces que las cosas en Houston no están del todo bien. La epidemia del coronavirus todavía sigue azotando a nuestra ciudad y por esa razón nuestro templo sigue cerrado. Seguirá cerrado por varias semanas más hasta nuevo aviso. Así es que esté pendiente del nuevo aviso en el cual indicaremos que nuestro templo otra vez va a ser abierto. Mientras tanto, le suplicamos que siga usted formando parte de nuestro servicio todos los viernes en la noche y los sábados, donde seguiremos proporcionando la oportunidad de estudiar la Escritura. Recordemos los servicios que tenemos el viernes en la noche. Los jóvenes pueden juntarse a las 7:30 por la aplicación del Zoom para estudiar la palabra del Señor. Igualmente, el sábado durante el día, a las 10 de la mañana, tendremos nuestro servicio en inglés con cantos y el estudio de la palabra del Señor en inglés. En español, tenemos a las 4:30 de la tarde, de 4:30 a 6 de la tarde, nuestro servicio en español, donde también tendremos cantos y el estudio de la palabra del Señor en español. Entre los dos cultos, a las 2:30, de las 2 de la tarde a las 3:30, tenemos el estudio de nuestras escuelas sabáticas. La escuela sabática se está dando en inglés y en español y usted decide en cuál de las dos participar. Si le gustan nuestros servicios, denos un like o mándenos algún mensaje para saber que usted está viendo nuestros programas. Compártalo con sus familiares y con sus amigos. Como decíamos, este es el sábado glorioso del Señor. La Escritura nos dice en el Salmo 92, bueno es alabar a Jehová y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Así es que regocijémonos en el servicio de este día. En este día vamos a estudiar en la parte de la tarde el tema titulado Un lugar para Dios en nuestras vidas. Oremos, hermanos, y disfrutemos del servicio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos muchas gracias, Señor, porque he llegado a la oportunidad en este día. Nos permite, Señor, congregarnos a través de estos medios de comunicación para formar, Señor, una casa de oración delante de ti, estudiar tu palabra y cantar, Señor, alabanzas a tu nombre. Quieras, Padre, recibir nuestro servicio delante de ti como un perfume agradable. Quieras también, Señor, agradarte de todo lo que pensemos, meditemos y hablemos durante nuestros servicios. Te pedimos que nos des de tu Santo Espíritu, que prepares nuestras mentes y nuestro corazón para recibir tu palabra. Sé con nosotros, Padre, líbranos del malo y del mal. Líbranos de las epidemias, de este coronavirus que anda por todos los lugares. Líbranos a nosotros y a nuestras familias y a nuestras iglesias. Te lo pedimos y te lo suplicamos, pidiéndote que seas nuestro invitado especial en este día. En Cristo Jesús, tu Hijo amado, Señor nuestro. Amén. Dios les bendiga y paz a vosotros. Disfruten nuestro servicio. Anunciando tu gloria en tu casa hoy, Señor.
Paz a vosotros, hermanos. Sean bienvenidos en este servicio, en este sábado, dándole gracias primeramente a Dios por la oportunidad que nos da. Como sabemos, este es el día del sábado, apartado desde el principio de la creación. Dios no solamente lo apartó, sino lo bendijo y lo santificó. Así que ahora usted, eso claro fue para el pueblo de Israel, pero al venir usted y yo al conocimiento, al venir a formar parte de esta familia, ahora nosotros también entendemos y sabemos que este es el día del Señor y por el cual nos reunimos. Le invito a que, me acompañe a una oración para presentar este servicio, este mensaje, delante de Dios primeramente y después delante de ustedes. Le invito a que me acompañe, inclinando vuestro servicio y oramos. Bondadoso y buen Padre que moras en la altura de los cielos, te damos las muchas gracias, Señor, por la oportunidad de estar una vez más delante de ti. Señor, sabemos que es difícil el tiempo el cual estamos atravesando como humanidad, pero te seguimos dando las gracias, Señor, porque hasta ahorita nos has cuidado. Bendice pues, Padre, a tu iglesia, bendice a todos mis hermanos que en sus hogares estén, Señor, escuchando tu palabra. Permite, Señor, que no sean más mis palabras, sino que sea tu palabra, Señor, la que nos edifique, nos ayude a seguir adelante. Padre, te damos las muchas gracias, y esto no es por méritos que hay en nosotros, sino que lo hacemos, Señor, sabiendo que el que está a tu diestra es digno. Por él, Padre, te suplicamos y te agradecemos todo, por el alto y bendito nombre de tu Hijo de amor, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, le invito a que abra su escritura, la tenga con usted y vamos a meditar por 30 o 40 minutos, vamos a meditar la palabra. Quiera Dios ayudarnos para poder no solamente leerla, sino ponerla en práctica, que es lo más importante. Éxodo en su capítulo 19, versículo 5. Éxodo en su capítulo 19, versículo 5 dice: Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Muy bien, hermanos, todos en nuestros hogares tenemos algo que tenemos o lo guardamos con una estima que tratamos de tener el lugar apropiado, tratamos de tener que no vaya a lastimar ese artefacto o eso que tenemos en una estima muy grande, y lo ponemos quizás muchas veces a la entrada o lo ponemos en la sala, y ahí la gente que llegue a su hogar a visitarlo, quizás luego le diga: mira, esto me lo regalaron y tiene un valor muy, muy especial. Y buscamos, como digo, el lugar más apropiado dentro de nuestro hogar. Y si quizás se le diga: oye, ¿no estás interesado en venderlo? Quizás, creo que va a decir usted: no, pues ¿cómo crees? Tiene un valor incalculable y no puedo deshacerme de él, porque si supieras desde dónde viene esto, no lo apreciarías como yo lo aprecio. Y es más, no está en venta. Quizás ya cuando yo no esté y muera, pues ya mis hijos o alguien vaya a deshacerse de él, pero mientras, ahí está en ese lugar muy, muy especial. Y bueno, eso es, como les digo, tener un cuidado tan que nos damos cuenta que como humanos damos el valor a las cosas. Hoy, en esta tarde, hermanos, quiero compartir con ustedes este mensaje, no mío, sino de parte de la Escritura. Vamos a ver algo que es mucho más importante que las cosas materiales, que las joyas, que los carros, inclusive muchas veces de algo que tenga un valor incalculable. Por ser terrenal, no es lo que en realidad se le debe de poner atención. Eso, hermanos, que vamos a tratar en esta tarde es algo muy importante, fíjense.
aquellos que en aquel tiempo, en el pasado, le pusieron principal atención a esto que vamos a platicar en esta tarde, les ayudó mucho. Y no solamente les ayudó, sino que dejó una enseñanza para las demás generaciones que iban a seguir. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Bueno, hermanos, vamos a platicar de algo muy interesante como es el lugar de Dios. Sí, el lugar de Dios. Veremos en la Escritura que muchos en aquel tiempo también pensaron que tenían a Dios en un lugar especial. Pero vamos a ver, hermanos, dentro también de la Escritura, que parece que no era esa la realidad. Mire, vamos a empezar con lo que Dios le encargó a su pueblo. Vemos en Deuteronomio en su capítulo 6, versos 4 al 9, dice muy claro: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Al ver la recomendación de Dios al pueblo de Israel, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Que Dios estaba pidiendo un lugar muy, muy especial. Y se lo dejó al pueblo. Mira, acuérdate que Jehová es uno. Y esto le vas a repetir a tus hijos. Pero si vamos un poco más adelante, vemos también en Éxodo, en su capítulo 20, versos 1 al 7. Éxodo en su capítulo 20, versos 1 al 7. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, a los que me aman, de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ya lo veíamos en Éxodo 19:5, ya lo veíamos en Deuteronomio, ya lo vemos ahora en Éxodo, en el capítulo 20. ¿Qué es lo que Dios pedía aquí al pueblo de Israel? Le pedía un lugar especial en sus vidas. Mira, tú vas a ser mi especial tesoro si pones atención a lo que yo te digo. Esa es la encomienda de parte de Dios a su pueblo, ¿sí? Pero vamos a ver en realidad, hermanos, que como sabemos a través de la Escritura, que Dios hizo grandes señales en Egipto y hizo gran diferencia entre el pueblo de Egipto y el pueblo de Israel. Hizo esas plagas que llegaron y después ya Faraón los deja ir. Y ya va el pueblo, hermanos, por el desierto. Dios iba enfrente con ellos, guiándolos a través de Moisés. Y vemos que no pasó mucho tiempo, fíjese, no pasó mucho tiempo, quizás meses. Y dice Éxodo en su capítulo 32. Sabemos aquí que Dios le dice a Moisés que subiera al monte porque le iba a dar las tablas de la ley. Pero vemos aquí en Éxodo capítulo 32, versículo 1, dice: viendo el pueblo, fíjese, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Primer error del pueblo de Israel. ¿Quién es el que los había sacado de ahí? ¿Dios
con brazo fuerte y con grandes señales. Pero aquí estaban diciendo el pueblo, este Moisés se tarda en descender y ¿sabes qué? No sabemos qué le haya pasado. Levántate, haznos dioses que vayan con nosotros, porque no sabemos qué le haya acontecido a él. El pueblo, hermanos, empezó a dejar a un lado a Dios. Muy poco tiempo transcurrió y ya el pueblo ya quería otros dioses. ¿Por qué querían otros dioses? Porque estaban acostumbrados, porque en Egipto tenían muchos dioses. Y aquí específicamente dice, haznos dioses que vayan con nosotros, delante de nosotros. Sigue diciendo, y Dios, hermanos, se queja del pueblo de Israel. Mire, en Números en su capítulo 14, versos 9 al 11, dice, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo, dice, no se ha apartado de ellos. Y con nosotros estaba diciendo Josué y Caleb cuando vinieron de reconocer la tierra y dieron buen testimonio y dijeron, ¿saben qué? Sí, hay gigantes. Sí, nos vieron como langostas. Pero ¿saben qué? Dice ahí, entonces, dice, su amparo se ha apartado de ellos. Y con nosotros, ¿quién está? Está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud, en vez de decir, qué bueno, vamos adelante, ¿qué dijo el pueblo? Los vamos a apedrear. Pero la gloria de Jehová, dice, se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Verso 11, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Hasta cuándo? Era una tristeza de Dios que no estaban abriendo los ojos o no veían lo que Dios estaba haciendo con ellos y ya decían, vamos a devolvernos a Egipto. ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales, decía, que he hecho en medio de ellos? Verso 12, le dice, yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti, dice, diciéndole a Moisés, yo te voy a poner sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Y vemos que el lamento, la tristeza de Dios fue que el pueblo, una vez más, no seguía a Dios. Tal parece que lo habían dejado a un lado y no veían en realidad las grandes señales y maravillas que estaban atravesando por el desierto, cómo es que Dios los protegía, cómo es que Dios los guiaba. Y en realidad, hermanos, es triste ver la situación del pueblo de Israel y vemos que Dios le da tristeza de su pueblo. Poco más adelante, Dios, hablando con Moisés, también le dice lo siguiente. Éxodo ahora en su capítulo 23. Éxodo en su capítulo 23, versos 20 al 23. Dios dice, yo no voy a ir con este pueblo. Y Moisés le dice, pero si tú no vas, yo no voy. Y dijo, ok, vamos a hacer esto. Verso 20. He aquí, dice Jehová, yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarden en el camino y te introduzcan en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará, dice, vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad, dice el verso 22, pero si en verdad oyereis su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo, dice, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales, dice, yo haré destruir. ¿Dios había preparado un lugar para su pueblo?
Lo dice el verso 20, y te introduzca en el lugar que yo he preparado, a la tierra prometida. Dios tenía un lugar especial para el pueblo, pero así de igual manera Dios quería que el pueblo tuviera a Dios en un lugar muy especial. Mire, nos damos cuenta que ahora con la tecnología podríamos, quizás si estuviera en el desierto, ver cómo es que el pueblo de Israel se guiaba por él mismo. Vamos a ver en Números, en su capítulo 2, usted lo puede leer más detenidamente en su casa, ahí donde usted está, y véalo, vea aquí cómo es que Dios detalla cómo es que las tribus deberían de estar. Dice en Números capítulo 2, versículo 2 y versículo 3, los hijos de Israel, dice, acamparán cada uno a su bandera bajo las señales de las casas de su padre. Y empieza diciendo el verso 3, estos acamparán al oriente o al este, y ahí empieza a decir, eran 12 tribus, 3 iban a estar de un lado, 3 iban a estar enfrente, en el norte, en el sur, en el oeste y en el occidente. Verso 10, dice, la bandera del campamento de la tribu de Rubén, dice, va a estar al sur. Solamente estoy agarrando una, pero si usted puede ver en Números capítulo 2, detenidamente, y ahí se va a dar cuenta cómo es que estaban distribuidas las tribus alrededor. Pero el verso 17, muy importante, dice, luego irá el tabernáculo de reunión con el campamento de los levitas, en medio de los campamentos, en el orden en que acampan, así marchará cada uno junto a su bandera. Así que si pudiéramos ver desde arriba, como ahora se puede ver por los drones y todo eso, veríamos que el pueblo de Israel se guiaba por el desierto como una cruz, ¿sí? 3 enfrente, 3 atrás, 3 a los lados, en cada lado, y el tabernáculo iba en medio. Así que así es como el pueblo se dejaba guiar. Dios estaba en el centro del pueblo, y así es como Dios quiere estar, no solamente con su pueblo Israel. Lo vamos a ver un poco más adelante y seguimos. Hay algo, no que triste, pero vemos que los enemigos del pueblo de Israel pues no se hicieron esperar, y en una ocasión, ya cuando ya entran a la tierra prometida, vemos en el primer libro de Samuel, en su capítulo 5, versos 1 al 4. Primer libro de Samuel, capítulo 5, versos 1 al 4. Los filisteos ya habían tenido y siempre han tenido enemistad con el pueblo de Israel. Pero dice, primer libro de Samuel, capítulo 5, versos 1 al 4, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. El error de los filisteos. Claro, pues no tenían otro Dios que su Dios de ellos, y lo que hacen es que ponen el arca de Jehová de los ejércitos a un lado de su Dios. Verso 3. Y cuando al día siguiente los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón estaba postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón, dice, y lo volvieron a su lugar. Verso 4. Y volviéndose a levantar de mañana al siguiente día, he aquí que Dagón estaba caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos, ¿qué pasó? Estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Si vemos la historia de por qué pasó esto, vemos que el pueblo de Israel entra en la batalla con los filisteos, pero antes de eso están perdiendo, y entonces dice, vamos a traer el arca para que esté con nosotros.
Y cuando llega el arca, se hace una algarabía y el pueblo está contento porque ya tienen el arca, tienen la presencia de Dios ahí. Pero tal parece que nada más en ese momento la querían tener, pero a lo mejor ya lo habían dejado. Y ahora lo buscaban otra vez, vamos a traer el arca. Y cuando la llevan, los filisteos dicen, ¿qué es esto? ¿Qué ruido hay en el campo de los israelitas? Y dicen, no, pues han traído el arca. Y empiezan a decir, ya no podemos hacer nada porque es un Dios grande. Hizo tantas señales en Egipto y no vamos a poder con él. Y se arman de valor y van y pelean contra Israel. ¿Y qué le pasa? Es aquí lo que estamos viendo, que los filisteos toman el arca. La consecuencia por haber hecho eso y no verlo puesto en el lugar que se merece Dios, le pasó a su Dios de ellos. Dice que la cabeza y las palmas quedaron enfrente de él. Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios que no comparte con nadie la gloria que a Él solamente le corresponde. Pero seguimos y ahora vemos que cuando ya el pueblo de Israel ya está en la tierra prometida, ya están repartidas de acuerdo a las tribus, vemos que en el primer libro de Samuel, en su capítulo 8, versos 7 al 9, vemos aquí que el pueblo de Israel ya no quiere a Dios. El verso 7 dice, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Dice, porque no te han desechado a ti. Fíjate, no te han desechado a ti, le está diciendo Jehová a Samuel, sino ¿a quién? A mí, dice, me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí, dice, y sirviendo a dioses ajenos. Entonces, ¿cuál era el lugar de Dios para el pueblo de Israel? Estaba a un lado ya. Y sigue diciendo, ahora pues, dice, dejándome a mí, dice, y sirviendo a dioses ajenos, así también contigo. Verso 9, ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Le está diciendo todo lo que les iba a acontecer al pedir ellos rey. Y cuando les dice esto, les va a hacer el rey, y les va a quitar esto, y les va a quitar esto otro. Y el pueblo, ¿qué dijo? No le hace, ponnos rey. Dios, hermanos, le duele lo que estaba haciendo su pueblo. No nos podemos imaginar, pero en realidad vemos que Dios dice muy claro, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. Desechar a Dios, aquel que los trajo por el desierto, aquel que los cuidó y les alimentó, 40 años les dio maná. Hermanos, ¿es un Dios grande? Claro que sí, pero ¿por qué estaba actuando así el pueblo? Y les dice, desde el primer día que salieron hasta este día me han estado irritando, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Dios estaba siendo puesto a un lado de su pueblo, óigalo bien, de su pueblo Israel. Y Dios lo lamenta, Dios se duele. Vamos un poco más adelante ahora en el Salmo capítulo 81. Salmos en su capítulo 81, versos 11 al 16. Pero mi pueblo, dice, no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería corto, dice, para siempre. Los sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría.
Oh, si mi pueblo hubiera escuchado, si hubieran andado en mis caminos, en un momento yo habría derribado a sus enemigos. ¿Por qué tardaron 40 años para entrar a la tierra prometida? Por la dureza del pueblo. Pero a pesar de ello, Dios los metió en la tierra, en el lugar que Él quería, llevarlos a la tierra prometida. Pero el pueblo le estaba pagando mal a Dios. No solamente pagando, sino que estaban teniendo otros dioses y aparte de eso, ahora ya querían a alguien más. Ya no lo querían a Él. ¿Dios se queja de su pueblo? Sí. Mire, por ejemplo, en Jeremías en su capítulo 2. Jeremías en su capítulo 2, también aquí vemos el lamento de Jehová hacia su pueblo. Verso 11, y dice, hace la pregunta, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Dice, sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron, ¿a quién? Me dejaron, dice, a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no detienen el agua. ¿Habían cambiado a Dios por otros dioses? Sí. Dios, hermanos, la queja que podemos ver aquí a través del profeta es triste. Lo habían dejado a Él. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Dejáronme a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no detienen el agua. Verso 19, por tu maldad te castigará, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe, pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová, tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. ¿Cómo le pagó el pueblo a Dios? Haciéndolo a un lado y cambiándolo por otros dioses. Pero ahora vamos a ver algunos que sí en verdad le dieron el lugar a Dios. Y ellos nos dejan una hermosa enseñanza. Se recuerda en el libro de Daniel, en su capítulo 3, versos 15 al 18, cuando Daniel le declara la interpretación de la imagen y entonces Nabucodonosor pues dice, pues es una imagen, y se hace una imagen y dice que manda a todos aquellos que cuando se oigan ciertos instrumentos tenían que arrodillarse y el que no lo hiciera iba a tener un castigo e iba a ser arrojado en un horno de fuego. ¿Se recuerda? En Daniel capítulo 3, versos 15 al 18, ya después de que algunos, porque tenían envidia de estos tres varones, empiezan a decir, ¿sabes qué? Hay algunos que estos tres varones no quieren hacer lo que tú has dicho. Y los traen frente de Nabucodonosor y les cuestionan y le dicen, ustedes, les voy a dar una oportunidad. Miren, al son de que empiecen los instrumentos, ustedes tienen que arrodillarse y adorar la estatua que yo he levantado. Pero aquí está lo importante. Estos tres varones hicieron la gran diferencia de poner, de dejar en especial el lugar a Dios que le corresponde. Y le responden al rey de la siguiente manera, verso 15. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina y de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora, dice, seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Está hablando aquí Nabucodonosor a ellos. Y hace una pregunta, fíjense, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Verso 16, Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí,
nuestro Dios a quien servimos, dice, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Verso 18, y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Para las gentes que estaban alrededor de Nabucodonosor, la contestación aquí era la muerte inmediata. Nabucodonosor se enojó y vemos que arrojan a estos 3 varones dentro del horno. Sabemos la historia. ¿Y qué pasó? ¿Los libró Dios? ¿Por qué los libró Dios? Porque ellos pusieron a Dios, a Jehová, en el lugar que se merece. Por eso, dice que cuando los sacaron de ahí, dice que ni sus ropas, ni sus cabellos habían sido quemados, ni tenían el olor. ¿Es Dios fuerte? ¿Es Dios grande? ¿Es Dios especial? ¿Merece Dios tener un lugar especial en la vida de aquellos? Sí. ¿Los salvó? Sí. Pero ellos también dijeron esto, sepas. Y si no lo hace, porque Él nos puede librar, pero si no, sepas que tampoco vamos a servir a tus dioses. Así que, si nos salva, puede hacerlo, pero si no lo hace, como quiera no vamos a servir a tus dioses. Esa contestación, hermanos, demuestra que ellos sí pusieron a Dios en el lugar apropiado. ¿Y qué podríamos decir de Daniel? Daniel vemos que lo iban a poner de muchos, iban a escogerlo a él para que fuera presidente de varias provincias. Y empezaron los enemigos a urdir un plan y decimos, ¿sabes qué? Mira, si alguien consulta a Dios en un lapso de tanto tiempo sin preguntarte a ti, ¿sabes qué? Que sea arrojado en un foso donde haya leones. Y el rey pues lo firma, y cuando ve que pasa todo aquello, ya que ellos pensaron, nos vamos a deshacer de este hombre, ya no lo queremos aquí, ¿quién lo va a poder librar de los leones? Pero vemos, hermanos, que Daniel también nos deja un ejemplo muy grande. Daniel en su capítulo 6, versos 16 al 22, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel, y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. ¿Qué hacía Daniel? ¿A quién servía? A Dios. Dice, al Dios a quien tú sirves continuamente, Él te libre. Verso 17, y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Verso 18, luego el rey se fue a su palacio y se acostó en ayuno. Dice, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste. ¿Qué esperaba Nabucodonosor aquí ver? Pues ya no oír la voz de Daniel. ¿Por qué? Porque los leones ya lo deberían de haber devorado. ¿Y qué pasa? Dice, verso 20, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo, oiga bien, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, hace la pregunta, ¿te ha podido librar de los leones? Verso 21, entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios, dice, envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieren daño, porque ante él, dice, fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Y vemos, hermanos, que Dios libró a Daniel del foso de los leones. ¿Por qué lo libró? Porque Daniel lo puso en el lugar apropiado a Dios. Fue el centro.
A Él le servía continuamente. Vemos que es una hermosa enseñanza. Y si siguiéramos, vemos, hermanos, que tenemos ahora a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué podríamos decir de Él? ¿Le dio el lugar a Dios? Claro que sí. Fue tentado por Satanás, como sabemos, y le decía, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué dijo Jesús? No con solamente de pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué le dijo después cuando lo lleva a un monte alto y le dice, arrójate, que escrito está, a sus ángeles mandará y no vas a tropezar en piedra? ¿Qué dijo? Al Señor solo servirás y no tentarás a Jehová tu Dios. Y cuando ya lo lleva y le muestra todos los reinos, le dice, mira, si tú te doblas la rodilla, si tú me adoras, yo te voy a dar todo esto. ¿Era de él? ¿Era de Satanás? No. Pero estaba usándolo para hacer caer a Jesús y no lo logró. Y mismo Jesús le dice, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo vas a servir. Y después Satanás se va de ahí, como vemos. Y ya más adelante el libro de Filipenses nos dice lo siguiente, porque Jesús le dio el lugar a Dios. Vea lo que dice Filipenses en su capítulo 2, versos 9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús le dio el lugar a Dios, a su Padre. Los varones que fueron arrojados, Daniel, lamentablemente su pueblo no lo hizo. Los apóstoles también, ya después que ya no estaba el maestro, vemos algo también muy interesante. Y vemos que fueron cuestionados y fueron llevados ante los líderes de aquel entonces. Y vemos en Hechos en su capítulo 5, versos 27 en adelante, al verso 29. Hechos en su capítulo 5, versos 27 al 29. Cuando los trajeron, dice, les presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os demandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario, óiganlo bien, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aunque fueron azotados y todo eso, vemos que ellos no dejaron de poner a Dios en el lugar que se merece. Y le respondieron, es necesario, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Llegamos ya hoy a nuestros tiempos. ¿Cómo es que ahora nosotros, hermanos, ya vimos a aquellos que lo hicieron y a aquellos que no lo hicieron, tuvieron algo que acarrear? Pero ahora nosotros, ¿cómo es que podemos haberle quitado el lugar a Dios hoy nosotros? Esa es una buena pregunta. Y quizás solamente usted y yo tenemos la respuesta. Creo que hay 5 incisos muy importantes en los cuales podemos ver si en realidad tenemos a Dios en el lugar apropiado o no. Yo creo que estos 5 puntos son muy importantes. El primero, creo, hermanos, que la confianza en Dios debe de estar firme, debe de estar seguro de que Dios puede hacer, si es su voluntad, pero necesitamos nosotros primeramente ver cómo está nuestra confianza en Dios. Si no está nuestra confianza en Dios, quiere decir que está nuestra confianza en algo más, lógico. Entonces es ahí como primer punto que creo que nos podemos dar cuenta si es que hemos hecho a un lado a Dios y ya no lo tenemos donde debe de estar. Punto número 2, creo que también es importante, su fe en Dios.
¿Cómo está su fe en Dios? ¿Cuántas veces ha sido probada su fe en Dios? ¿Cómo es que usted ha respondido a su fe en Dios? ¿Ha sucumbido? ¿Se ha debilitado? ¿Ha fallado? Creo que también, hermanos, ese es un punto muy importante en el cual nos podemos dar cuenta si hemos hecho a un lado o hemos dejado el lugar de Dios y puesto algo más. Su fe en Dios. Punto número 3, su convicción. Lo que usted cree, lo que usted atesoró en su corazón cuando usted vino a conocer el Evangelio, cuando usted salió del agua, cuando usted fue enseñado en la doctrina. La semana pasada veíamos al famoso sapito, ¿verdad?, que se va metiendo poco a poco y cuando ya queremos sacarlo, ya no es posible y ya después se diluye, ya después ya se pierde aquello. La convicción es muy importante. ¿Cómo está su convicción? Cuando usted es cuestionado de lo que usted cree, ¿cómo ha respondido? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ha dicho? Yo creo en Dios. Yo creo que Dios ha dicho esto y debemos de hacerlo. Yo creo que Dios quiere lo mejor para nosotros, pero yo tengo que dar mi convicción, tengo que mostrarlo. Punto número 4, su seguridad. ¿Cómo está su seguridad en Dios? ¿Se siente seguro? Principalmente hoy en estos tiempos en los que estamos atravesando esta enfermedad. ¿Cómo está su seguridad en Dios? ¿Es cuestionable ahorita? ¿Es vulnerable ahorita? Somos vulnerables, somos frágiles. Nosotros nos damos cuenta que ahorita, como decía Santiago, nuestra vida es como un vapor, que ahorita la tenemos y el día de mañana ya no la tenemos. Pero ¿cómo está su seguridad en Dios? ¿Cómo está? Eso es lo importante. Esa es la respuesta que debemos de sentirnos confiados en Dios, tener fe en Dios, tener plena convicción para que podamos tener también la seguridad. Y por último, punto número 5, su firmeza. ¿Qué tan firme está? ¿Nadie lo va a mover? O a lo mejor ya lo movieron. Y como decía nuestro hermano la semana pasada, han entrado tantas cosas dentro de la iglesia que ahora ya se cree de diferente manera. Su convicción, ¿dónde quedó? Su seguridad, su fe en Dios. Y la firmeza, entonces aquí se nota que ya no es la misma. Ya no es el mismo de antes. Ahora ya titubea, ahora ya piensa, ahora ya ve que si contesta quizás de una manera o se mantiene de una manera o de una convicción o de unas, ya no va a ser lo mismo. ¿Cómo está? ¿Cómo es que se ha quitado a Dios de su vida? ¿Cómo lo ha hecho a un lado? Esa es la pregunta. Eso es lo importante que debemos de ver en esta tarde. Que Dios, hermanos, siempre ha querido que se le respete su lugar. Él lo merece. Y nosotros, hermanos, nos damos cuenta de eso. ¿Cree usted que Dios se lamentará de nuestra actitud hacia Él hoy en día? ¿Se lamentará Dios por cómo estamos actuando hacia Él? Romanos en su capítulo 15, verso 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Lo que antes fue escrito, hermanos, fue para nuestra enseñanza. Vemos lo que hicieron aquellos que no fue quizás una decisión buena, nosotros no hacerla. Vemos aquellos que hicieron una decisión apropiada y pusieron a Dios en el lugar que se merece y lo que les aconteció, hay que imitarlos. Dios le dijo a Josué, el libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Pero qué tenía que hacer Josué? Dedicar el lugar especial a Dios. Y vemos que Josué lo que obtuvo, victorias. Lo vemos en la Escritura. Tenemos a un Job, hermanos, que todo le vino una calamidad en unos días
Y después de todo eso que dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo, dice, voy a tornar allá. Sea el nombre de Jehová bendito. No quería llegar a esto y no quiero llegar a esto. Ustedes me conocen. Pero vemos, hermanos, que Dios quiere, necesita, lo demanda que lo pongamos en el lugar que éste merece. Vemos lo que le aconteció a Job después de haber perdido todo. Quizás Job ya decía, ya voy a morir, ya no tengo otra cosa. Pero ¿qué pasa? Dios le da el doble después. ¿Qué es lo que nosotros podemos tener como ejemplo ahora que estamos viviendo en una situación difícil? ¿Cómo vamos a responder? Esa es la pregunta. La respuesta usted la tiene. Para ser exactos, hoy, 1 de agosto del 2020, ¿cómo es que estamos respondiendo a Dios en el lugar que Él se merece? ¿Cuál es el lugar que está ocupando Dios hoy en su vida y en mi vida? La respuesta, hermanos, usted la tiene. Estados Unidos hoy deja mucho que decir, porque unos creen de una manera y otros creen de otra. Cierto, al principio, como vemos, esta nación tenía fundamentos religiosos. ¿Y qué decía? Hasta lo tienen en las monedas. In God we trust. Las tablas estaban en las cortes, se hacía oración en las escuelas. ¿Qué pasó con Estados Unidos? 25 de junio de 1962, la Corte Suprema decretó el fallo y dijeron, no más Dios, no se va a orar en las escuelas, se van a remover los 10 mandamientos de las cortes. Pregunto, ¿cómo le ha ido a Estados Unidos de ahí para acá? ¿Cómo está Estados Unidos? Ahora las escuelas son las más atacadas. Ahora los lugares donde se congregan mucha gente, hay mucha muerte, hay mucha mortandad. ¿Por qué? Por haber sacado a Dios de la nación de Estados Unidos. Estamos atravesando una situación difícil. ¿Por qué? Porque el pueblo decidió sacar a Dios. David, hermanos, el salmista, en el Salmo 91, versos 5 al 7, Salmo en su capítulo 91, David lo vivió y lo experimentó, o el salmista que escribió el Salmo 91, dice, no temeré a terror nocturno, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en obscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Tiene terror en la noche hoy en día? ¿Tiene miedo a la oscuridad, a la mortandad que se oye alrededor? Hermanos, somos humanos y tenemos miedo. Pero yo, en esta tarde, no solamente usted, sino yo debemos de ver que el lugar que Dios se merece, quizás no lo hemos aplicado. El consejo de la Escritura es que demos el lugar a Dios que Él se merece. El verso primero de aquí del Salmo 91, fíjese por qué dice estas cosas. Salmo 91, pero ahora el primer versículo dice, el que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué le va a pasar? Dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo. Abrigar al abrigo del Altísimo es obedecerle, estar completamente fiado en Dios, de que pase lo que pase alrededor, nuestra confianza debe de estar en Dios, nuestra fe. Y como veíamos estos 5 puntos, nuestra confianza en Dios, nuestra fe en Dios, nuestra convicción en Dios, nuestra seguridad en Dios y nuestra firmeza en Dios debe de
mostrarse, debe de dejarse ver, que no se tenga que decir, sino que con cómo respondemos, vea la gente que en realidad usted sí confía o hemos confiado en Dios. Como sabemos, estamos atravesando una epidemia muy difícil, no solamente Estados Unidos, no solamente, sino al mundo. La iglesia hoy está sufriendo. Hemos oído, hermanos, de casos en los cuales nos da tristeza. No sabemos qué va a pasar. Nos da, como algunos dicen, nos da miedo, sí. Pero yo creo, hermanos, que más miedo nos debería de dar que Dios no esté en el lugar apropiado. Sabemos que no somos eternos. Sabemos que un día nos vamos a ir. El problema es que si nos vamos y hemos hecho a un lado a Dios, Dios, hermanos, en aquel día nos va a hacer también a un lado. Dios quiere estar en el centro de nuestras vidas. Me gustaría equivocarme, hermanos, pero yo creo que si a hoy, en esta noche, o en el gobierno o el presidente de los Estados Unidos dijera, ya no hay más virus, ya se van a abrir las playas, ya se van a abrir los restaurantes, ya se van a abrir los estadios, los conciertos, las iglesias. La pregunta es, ¿cuál de estos lugares estaría o tendría más concurrencia? Quizás, espero equivocarme, pero yo creo que las playas estarían llenas, los conciertos estarían llenos, los estadios otra vez volverían a lo mismo, los cines también, los bares, no se diga, en fin, ¿y las iglesias? ¿Cómo estarían las iglesias? Es quizás ahí donde veríamos que el lugar de Dios se está haciendo a un lado. Y creámoslo, que Dios quiere un lugar especial. Dios no quiere, óigalo bien, como dice Ezequiel en su capítulo 18. Ezequiel en su capítulo 18, verso 32 dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová de los ejércitos. Dios no quiere la muerte del que muere. Dios no quiere, hermanos, que nos perdamos. Dios no quiere que fracasemos. Dios, así como al pueblo de Israel lo metió en la tierra prometida, así también nos quiere a nosotros meter al reino de su Hijo y después al reino eternal. Por último, hermanos, este pasaje es muy interesante y muy hermoso, que si nosotros persistimos en hacer a un lado a Dios, hacerlo a un lado, vea, hermanos, la consecuencia. Gálatas en su capítulo 6, versículo 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que el consejo, hermanos, en esta tarde es que veamos que el dejar el lugar de Dios donde debe de estar y poner algo más que no vale la pena y que no son dioses, como Dios le decía a su pueblo, dejarlo a Él y poner algo más, es triste la consecuencia. Que nosotros veamos, hermanos, que necesitamos volver a poner a Dios en el lugar que se merece y que si nos llega a tocar esta enfermedad que está pasando, que no perdamos la confianza, no perdamos la firmeza, no perdamos la fe, que nuestra convicción no sea quitada y que cuando venga la calamidad podamos decir, como decía el salmista, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Quiera Dios, hermanos, bendecir su palabra en esta tarde. Le invito a que me acompañe a orar y así podernos despedir de este servicio. Mi deseo, hermanos, es que el Señor les bendiga y nos cuide como hasta ahorita lo ha sido haciendo.
Que Dios bendiga su palabra en sus corazones. Mi deseo es ese. Oremos. Eterno y buen Padre que moras en la altura de los cielos, santo, santo, santo Señor es tu nombre en toda la tierra. A través de tu escritura, Señor, hemos visto que aquel pueblo que tú amaste, Padre, te dejó, te cambiaron por otros dioses que no son dioses. Tú los castigaste y los volviste a levantar, los introdujiste a la tierra prometida y ahora, Señor, están ahí. Sabemos que hay calamidad en Israel, hay calamidad en el mundo, pero también sabemos, Señor, que tú tienes la última palabra y que tú, Señor, debes estar en el centro de nuestras vidas. Si, Padre, te hemos hecho a un lado, perdónanos, perdona nuestra negligencia y permítenos, Señor, que veamos que el dejarte ha sido triste, que nos hemos acarreado, Señor, quizás todas estas cosas que están llegando a nuestra vida, al mundo, pero una vez más, Señor, te pedimos que a través de tu Hijo nos perdones y que permitas, Señor, que caminemos mejor delante de ti. Nos abandonamos en tus manos, te suplicamos por tu iglesia, por todo el mundo, Señor, por aquellos que están en los hospitales, que tú les levantes si es tu voluntad. Estamos en tus manos. Te suplicamos, pues, estos favores no por méritos que hablan, no por méritos de nosotros ni en el que habla, pero sí sabemos, Señor, que alguien el que está a tu diestra, Él es digno, por el cual, Señor, nos acercamos confiados en que a través de tu Hijo te pedimos estos favores. Por Él, por tu Hijo de amor, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Paz a vosotros, hermanos.